Hola chicos, espero se encuentren bien. En la semana 35 para tercer grado de secundaria, el área de matemática, el tema de esta semana 35 es gestionamos nuestra cuenca. Vamos a trabajar entonces la actividad del día 3. Conocemos la superficie de la cuenca del río Piura. Vamos a leer entonces. ¿Cómo calcular cuánto mide la superficie de la cuenca del río Piura? Lo haremos a partir del mapa de la cuenca. Primero, debemos tener en cuenta a qué escala está el mapa. Ya, entonces aquí ya estamos hablando el término escalas, ¿no? La escala es la relación de tamaño de algo real con respecto a su representación. Por ejemplo, un mapa, ¿no? Y ahí tenemos el mapa, ¿verdad? Entonces, esa es la escala, ¿no? Los mapas utilizan siempre una escala de reducción. Claro, porque si tú dibujas, por ejemplo, en el mapa de una ciudad, estás reduciendo, ¿verdad? Porque en sí la medida real de la ciudad es grande, entonces el mapa lo vas a reducir. Pero hay una proporción en eso, ¿ya? Y lo puedes encontrar representado en forma gráfica o numérica. Aquí tenemos, ¿no? Veamos lo siguiente, ¿no? Aquí también tenemos la definición. Escala es el factor de reducción que relaciona la medida real en el terreno y la medida en el plano o dibujo. Entonces la escala vas a hallar, ¿no? Es como un cociente entre la longitud del dibujo, ¿no? Qué medida está en el dibujo y qué medida es la real. Ya, esa es la escala. Hay dos tipos de escala, la escala numérica y la escala gráfica. Ahorita lo vamos a trabajar entonces. ¿Ya? En el caso de la escala numérica, expresa la razón entre la distancia en el mapa y la correspondiente en la realidad. Por ejemplo, aquí tengo el dibujo de una habitación, ¿no? Entonces aquí están las medidas reales, ¿no? El largo es 4,8 metros y el ancho es 3,5 metros. Eso tú lo puedes dibujar en un papel, ¿verdad? En un plano lo puedes dibujar y tienes que dibujarlo a escala, no vas a dibujar simplemente por dibujar, ¿verdad? Entonces tiene que haber una escala, en este caso me dice la escala es de 1 a 120, quiere decir que si en el dibujo, en el papel, en el plano, tú trazas 1 centímetro, equivale a 120 centímetros en la vida, o sea, en la realidad. 1 centímetro en el papel equivale a 120 centímetros en la realidad. Ahora, si tú trazas 2 centímetros, sería el doble en la realidad, 240 centímetros. Así trabaja la escala. Entonces, aquí explicamos, ¿no? La escala 1 de 120, este de acá como si fuera una proporción 1 de 120, nos indica que una unidad en el plano corresponde con 120 unidades en la realidad. Ya les he dicho, 1 centímetro en el plano equivale a 120 centímetros en la realidad, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos otro ejemplo, ¿no? Así la escala 1 de 8 millones quiere decir que 1 centímetro en el plano equivale a 8 millones de centímetros en la realidad. Ese viene a ser la escala. ¿Ya? Y lo representas así, 1 entre 8 millones, ¿sí? Bueno, y acá lo que acabamos de decir, ¿no? Indica que 1 centímetro medido en el mapa está representado por 8 millones de centímetros. A su vez, esto tú lo puedes transformar a metros, sería 80.000 metros. Y también lo puedes transformar a kilómetros, que sería 80 kilómetros en la realidad. La escala gráfica es una línea situada en el mapa que indica las longitudes sobre el mapa de las medidas reales. Son muy útiles porque es posible medir la distancia real directamente sobre el mapa con la ayuda de una regla o un compás. En la escala gráfica siempre vas a ver este dibujito, este gráfico, ¿ya? Y esto lo vas a usar como regla para medir en el mapa, ¿sí? Ahí está, ese dibujito, ¿no? Por ejemplo, si tú haces coincidir, esto lo utilizas como regla, ¿no? Tienes acá de 0 a 10 kilómetros y tú puedes saber de una ciudad a otra ciudad cuánto mediría. No, tiene que coincidir. Acá tenemos 20 kilómetros, 40 kilómetros, 60, 80 kilómetros. Simplemente tomas esto que es como una regla, lo pones encima del papel, lo igualas encima del papel, ¿ya? Y empiezas a buscar las medidas aproximadas. Veamos un ejemplo de cómo utilizar la expresión matemática de escala. Estamos todavía trabajando en ejemplos. En un mapa a escala de 1 a 50.000, quiere decir que 1 centímetro en el papel equivale a 50.000 centímetros en la realidad.
Medimos con una regla la distancia entre dos ciudades del mapa y resulta 4,8 centímetros. ¿No? O sea, tomamos una regla y medimos dos ciudades y nos resulta 4,8 centímetros. ¿Cuál es la distancia en la realidad entre las dos ciudades? Podemos saberlo, ¿ya? La escala es igual la longitud del dibujo entre la longitud real del objeto. Esa es la escala. Entonces vamos a buscar los datos. Tenemos el dato, ¿no? Que la longitud en el dibujo es 4,8 centímetros, lo medimos con la regla. Y la escala es 1, ¿no? 1 centímetro en el dibujo entre, ¿no? 50.000 centímetros en la realidad. Lo operamos de esta manera, ¿no? 1 centímetro ya entre 50.000 es igual. Esto pertenece al dibujo, ¿no? Entonces sería 4,8 centímetros en el dibujo entre, bueno, la longitud real del objeto no sabemos, queremos saber, podemos colocar una variable X. Despejamos. Al resolverlo, ¿no? 4,8 por 50.000 es igual a ¿cuánto? A 240.000. Entonces ya tenemos la distancia, ¿no? 240.000. La distancia real entre las dos ciudades es igual a 240.000 centímetros, que equivale a 2,4 kilómetros. Ya entonces ahí tenemos cómo se puede trabajar, ¿ok? Método para poder hallar las escalas, ¿no? Tenemos el primer método de franjas o bandas para medir superficies irregulares. Es trazar rectángulos sobre el mapa. Se debe tratar de que las franjas sean lo más estrechas posibles, ¿ya? Y luego imagina que pones todas las franjas una a continuación de la otra y sumas el largo de todas y calculas el área de toda esa franja y nos dará como resultado la superficie aproximada del mapa. Veamos un ejemplo. Tenemos el mapa a escala 1 entre 50.000, ¿no? 1 en el papel, 1 centímetro, y 50.000 centímetros en la realidad, del distrito del departamento de Junín, y debemos hallar el área de la provincia de Satipo. Ahí tenemos entonces la provincia de Satipo, queremos hallar su área, ¿ya? Entonces, para hallar su área, lo que nosotros vamos a hacer es dibujar encima del dibujo del mapa franjas. Ahí tenemos las franjas, varias franjas, ¿no? Ahí dibujamos las franjas. Bueno, acá tenemos que ser bien cuidadosos. Estamos viendo que el ancho de la franja es de 1 centímetro. Ahora tenemos que medir cuánto es el largo, ¿ya? Trazamos tiras rectangulares. Para el largo de cada tira se considera la intersección entre la línea que delimita el mapa con el punto medio de la longitud del ancho de la tira en sus dos extremos. Ya entonces ahí, lo que vamos a hacer entonces, como sabemos que el ancho de la tira mide 1 centímetro, vamos a ordenar las tiras una al costado de la otra, de esta manera, ahora sí, ¿ya? Y las medidas, bueno, empezamos a medir 3,39 centímetros, la otra tira, el largo mide 7,01 centímetros y así sucesivamente. Esto está en la plataforma web de Aprendo en Casa, no está resuelto todavía y por ahora lo vamos a dejar así para pasar a las situaciones, ¿ya? Pero esta es la manera de trabajar en el caso de que quieras tomar la opción de trabajar con las tiras, dibujando tiras. Simplemente lo que acá tiene que hacer es sumar todo el largo de las tiras, ¿no? Y va a quedar un rectángulo largo. Ese largo, tendrías la medida de largo y lo que tendrías que hacer es multiplicarlo, esa medida por 50.000, porque esa es la escala, ¿no? La medida real. Igualito el ancho, que es 1 centímetro, lo multiplicas por 50.000, entonces sabemos que el ancho de la tira es 50.000 centímetros. Y luego lo que vas a hacer simplemente es hallar el área, nada más, ¿no? El área de un rectángulo es base por altura, o también podemos decir largo por ancho, y tenemos entonces el área aproximada, porque solamente es aproximada, de la provincia de Satipo. Vamos a continuar entonces ahora con la otra forma de trabajarlo. El método de la cuadrícula consiste en que encima del gráfico del dibujo vas a trazar cuadrículas, ¿ya? Cuadraditos. Entonces vamos a ver. Acá tenemos la provincia de Satipo. Encima ya no voy a trazar tiras, sino voy a trazar cuadraditos. Ya, esos cuadraditos, cada cuadradito en la hoja de papel mide 1 centímetro cada cuadradito. Ya, entonces ahí lo tienes, lo trazaste y vamos a contar. Si sabemos que cada cuadradito en la hoja de papel mide 1 centímetro, podemos saber cuál es el área de cada cuadradito, ¿no? 1 por 1 sería 1 nada más, ¿no? 1 centímetro cuadrado es el área, entonces tú tienes que ver cuántos cuadraditos habrá acá y simplemente lo multiplicas, ¿no? Para saber el área vas a multiplicarlo por cuánto, por la cantidad
¿no? De cuadraditos que hay, y después lo llevas al tamaño real multiplicándolo por 50.000. ¿Ya? Ahí tenemos entonces todos los cuadraditos, se cuentan los cuadraditos, tenemos en total de 63 cuadraditos. También es aproximado, tengan en cuenta que aquí, por ejemplo, algunas partes estamos tomando, por este cuadrado del número 14 estamos tomando, pero ten en cuenta que la línea ya no está todo el cuadrado, una parte nada más del cuadrado pertenece a la provincia de Satipo, ¿no? Entonces, por eso decimos que son medidas aproximadas, ¿ya? Ahí lo tenemos entonces ya más ordenado y simplemente sumamos, contamos cuántos cuadraditos hay, ¿ya? Bueno, ahora sí, calculamos la medida real del cuadradito, determinamos el área de la cuadrícula en sus dimensiones reales, ahí está, ¿ya? 0,5 kilómetros por 0,5 kilómetros es igual a 0,25 kilómetros cuadrados. Y finalmente tenemos como hay 63 cuadrados, obtenemos, ¿no? 0,25 kilómetros cuadrados por 63 es igual a 15,75 kilómetros cuadrados, es la provincia de Satipo. Esa es una manera de trabajar, ¿ya? Ahora vamos a hallar, eso lo vamos a hacer en la situación. La situación 1, recién estamos entrando a la situación 1. Me pide, considerando el mapa de la cuenca del río Piura, estima su área y explica cuál de los dos métodos estudiados te permite acercarte más a la medida real de la superficie de la cuenca. Utiliza la escala gráfica, me está diciendo. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar. Ahí tenemos el mapa, ¿no? El mapa. La cuenca del río Piura es, acá, si se puede ver, acá dice cuenca Piura, que es de color verde agua, o sea, quiere decir que la cuenca del río Piura es todo este espacio que está de color verde agua, ya, este sería, entonces tengo que hallar el área de todo, un área aproximada, ya, el área aproximada de la cuenca del río Piura. Ahora, lo que podemos nosotros observar nos dice utilizar la escala gráfica. Y acá tenemos, mira, tenemos esto, hemos dicho que en la escala gráfica vas a ver esta regla de color negro con blanco, ¿verdad? Y con esto vamos a trabajar, ¿ya? Y ahí están también las medidas, ¿ya? Y me dice, ¿cuál de los métodos sería más fácil, ¿no? Bueno, pienso que más fácil es trabajar con el método donde trazas cuadrículas. El primer método era dibujando tiras, ¿no? Y el segundo método era dibujando cuadrículas. El más sencillo me parece que es dibujando cuadrículas. Y eso es lo que vamos a trabajar ahorita, ¿ya? Bien, ahí lo tenemos, ¿ves? He dibujado encima ¿no? de esta superficie que necesito hallar su área de la cuenca del río Piura, he dibujado cuadrículas, ¿ya? Pero no solamente he trazado cuadrículas porque sí, me he fijado en esta escala. Mira esta regla que está aquí. Aquí está, 0, 10 kilómetros, 20 kilómetros, 40 kilómetros, 60 kilómetros, 80 kilómetros. Lo que he hecho es, lo primerito que he hecho, he trazado una línea desde acá, donde empieza el 0, he trazado una línea. Ahí está. Y después he trazado otra línea hasta 10 kilómetros, a llegar a 10 kilómetros, así. ¿Ya? Ahí, he trazado otra línea hasta llegar a 20 kilómetros. O sea, cada 10 kilómetros hay un espacio. ¿Ya? No sé si te darás cuenta. Y he trazado todos así de esa manera. Ahí está. Entonces, tú puedes decir que el espacio de un punto hacia este punto son 10 kilómetros. Cada espacio de aquí hasta acá, 10 kilómetros, más 10 kilómetros, más 10 y así. ¿Ya? Entonces, eso lo hice gracias a la regla que está acá en la escala gráfica. Esta regla me ayudó bastante. Por eso es más fácil y más útil es trabajar con la escala gráfica. Ya, entonces ahí he trazado. Entonces, lo que he hecho es trazar todos los cuadraditos de la misma medida. Entonces, con eso puedo decir lo siguiente. No puedo decir, ahí lo tenemos, que cada lado del cuadradito mide 10 kilómetros. Un lado del cuadrado mide 10 kilómetros y el otro lado también mide 10 kilómetros. Es un cuadrado por algo, ¿no? Lados iguales. Ya, entonces, si sabemos que el lado del cuadrado es 10 kilómetros, ¿no? En la vida real, podemos decir que el área de cada cuadradito es igual a 10 por 10, sería 100 kilómetros cuadrados. No te olvides, entonces tenemos que el área de cada cuadradito es 100 kilómetros cuadrados. Ahora yo quiero saber cuántos cuadraditos hay en toda esta área que necesito. Y al saber cuántos cuadraditos hay, simplemente lo multiplico por 100 kilómetros cuadrados y ya tengo mi área aproximada de la cuenca del río Piura.
Esa es la manera de trabajarlo. Entonces, vamos a ver acá. Ahí está entonces. He trazado con una X todos los cuadraditos. Ahí está, cuadraditos tras cuadraditos he trazado ahí con una X. He trazado, hay espacios que están de color negro, ¿no? Que también pertenecen a la cuenca del río Piura. Son pequeñitos espacios. Ya está. Entonces, esos espacios no lo voy a contar. Bueno, lo vamos a dejar, pero ten en cuenta que hay espacios, por ejemplo, acá, miren esto. Aquí hay una X, ¿verdad? Donde solamente está casi la mitad, nada más, y la otra mitad ya pertenece a la cuenca de otro río. Entonces, pero igual yo lo he contado como un cuadradito. Entonces, esos espacios van a compensar estos espacios que estoy abandonando. Es como que este área entrar aquí y de alguna manera compensan para tratar de llegar a un aproximado. ¿Ya? Entonces, he contado y hay 108 cuadraditos. Y el área de cada cuadradito hemos dicho que es igual a 100 kilómetros cuadrados. Entonces sería 108 por 100 kilómetros cuadrados va a ser igual a 10.800 kilómetros cuadrados aproximadamente. Esa es la manera de trabajarlo entonces. Ahí ya lo tenemos, 10.800 kilómetros cuadrados aproximadamente.